Bienvenidos hermanos al programa El Padre Busca Adoradores. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este tiempo en que reflexionamos acerca de la palabra del Señor, que compartimos acerca de experiencia en la adoración, de temas sobre adoración. Así que bienvenidos por acá. No sé de dónde nos están viendo, pero les saludamos, les bendecimos. Sean de acá de Managua, si están escuchando la radio o están viendo la transmisión, bienvenidos a este programa. Como les decía, es un programa en donde Jesús es el centro y es el único objetivo que hoy estamos acá, de que su nombre sea exaltado y glorificado. Así que ponte cómodo, si tienes tu Biblia cerca o tienes algún medio en donde puedas leerla, te invitamos a que la saques tu celular y puedas compartir con cada uno de nosotros. Escribe en los comentarios, vamos a estar hablando hoy de un tema muy bonito, así que les invitamos a que puedan interactuar, compartir esta publicación y ser bendecidos juntamente como iglesia. No sabes si alguien está necesitando esta palabra, así que compártela, no te reprimas a hacerlo, compártela para que el mensaje del Señor y lo que hoy vamos a estar impartiendo sea transmitido a muchas más personas. Así que bienvenidos. Bueno, somos el Ministerio de Oración Viva y el día de hoy vamos a compartir con Ashley acerca de un tema muy bonito. Por nuestras redes sociales publicamos una historia en donde les comentaba de que hoy estaríamos reflexionando sobre cómo un encuentro con Dios cambia nuestras vidas. Cuáles son las áreas que Dios impacta y qué es lo que produce en nosotros. Realmente encontrarnos con Dios no es algo de que el beneficio solamente sea para mí, sino que Él lo hace con un propósito. Él impacta nuestra vida con un propósito. Y bueno, si ven por acá, tengo a una invitada el día de hoy y bueno, saluda. Ella es Ashley y estará con nosotros impartiendo este tema también. Amén. Bueno, mi nombre es Ashley, la verdad es que me siento muy honrada, un gusto de estar aquí acompañándolos y pues realmente que media hora es un poquito para poder compartir de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén, porque Dios hace siempre maravillas en cada uno de nosotros. Y bueno, soy de la iglesia Casa de Fe, sirvo también en el ministerio de jóvenes dentro de mi iglesia local y nuevamente repito, es un gusto poder estar aquí y poder acompañarlos en este tiempo. Ok, así que bienvenida Ashley. ¿Cómo te sentiste cuando te di la invitación para estar en el programa? Bueno, realmente que siempre Dios nos sorprende, amén, Dios nos sorprende y la verdad es que aparte de que yo sé que Cecia es muy ocurrente, es una honra poder estar aquí, yo sé que estaba en el corazón de Dios, así que el propósito de poder estar aquí es poder bendecir las vidas, amén, de cada persona que nos oye y que nos escucha y que nos ve. Ok, bueno, yo Ashley ya tengo años de conocerla, asistimos a la misma iglesia y pues como recalcaba ella está acá en este lugar porque nuestro propósito es bendecirles a ustedes. De parte muy personal, yo a ella se lo he compartido muchas veces, su testimonio y la manera en la que Dios ha obrado en su vida. Cuando ella se afirma en la iglesia, a mí siempre bendice mucho mi vida. Ha hablado mucho también, ella lo ha compartido su testimonio en nuestra iglesia con los jóvenes. Y es lo que hoy queremos hacer, glorificar su nombre, el nombre del Señor, a través del testimonio de Ashley. Vamos a entrar un poco en calor y pues como les decía, vamos a hablar acerca de la identidad, de cómo el encuentro con Dios nos da identidad a nosotros. Un poco en contexto, Ashley, pasaste un proceso difícil, pasaste un proceso de depresión. ¿Cómo podrías resumirlo? Yo días anteriores platicaba con vos y de este programa yo le decía a ella que el eje central y que el tema principal no sea recalcar lo que el enemigo quería hacer y toda la manera en cómo él obró para destruir tu vida, destruir tu corazón, destruir tu identidad, sino que remarcar el día de hoy cómo Dios formó una nueva identidad, formó tu verdadera identidad. Si podrías contarnos rápidamente y también a nuestros hermanos cómo fue ese proceso que pasaste. Ok, para iniciar yo quiero comentar de que yo crecí en el Evangelio. Mi familia siempre fue personas que buscaron del Señor, mis abuelos, mis abuelas conocían del Señor. Y desde pequeñita yo crecí en ese ambiente de la iglesia. Recuerdo que mi mamá servía en un ministerio que le llamaban el Ministerio de las Cárceles y de los Hospitales. No sé cómo ahora será eso, realmente no sé si será así su nombre, pero yo recuerdo de que ella iba a las cárceles y a los hospitales. Y siempre que iba a los hospitales me cargaba y me acuerdo que mi mamá se llama María Auxiliadora y le dicen Chilo y me decían a mí la Chilotito porque ella me cargaba desde pequeñita y yo me acuerdo de que
para mí ver todo ese movimiento desde pequeña, 5 o 4 años, y ver cómo Dios levantaba, sanaba gente, Dios usaba gente para restaurar, yo me quedaba impresionada y de repente a veces yo escuchaba a mi mamá hablar de sueños y revelaciones y yo decía, pues tal cosa significa esto, decía, y yo le compartía a las personas que yo conocía y a mí me daba risa porque realmente comprendí y ahora recordando todo eso, recordando todo eso, ahora me doy cuenta de que Dios desde ese momento ya tenía algo para mi vida, amén. Y recuerdo de que comencé a crecer y seguíamos visitando la iglesia, pero llega un momento de nuestras vidas donde tenemos que, por decirlo así, probar el mundo, en el sentido de que llega un momento de nuestras vidas donde nos llama la atención lo que hay afuera y creo que el enemigo trabaja mucho más en la juventud para poder absorbernos y atraernos hacia todo ese movimiento que ofrecen allá afuera. Y recuerdo de que me aparté, hubo un tiempo que me aparté, mi familia también se apartó. Y fue un momento como muy decadente de manera espiritual para mi familia y para mi vida. Y recuerdo de que pasé como 4 o 5 años por ahí lejos de Dios. Cuando cumplí 16 años, me acuerdo de que comencé a agradarme de una persona y recuerdo que esta persona me comenzó a agradar y todo eso y yo pensé que hasta ese momento mi vida todo era normal. Y recuerdo de que al final logré tener una relación con esa persona. Obviamente se sabe que no era el tiempo ni el momento, una muchacha de 16 años. Pero al final Dios se proveyó de esa situación para poder encontrarse con mi vida. Y llegué a un punto de mi vida donde literalmente comencé a sentir de que ni siquiera todo lo que había probado, de que ya llevaba mucho tiempo lejos de Dios, ni el noviazgo que tenía, ni de las amistades que en ese momento estaban a mi alrededor, eran suficientes. Y me di cuenta de que necesitaba algo más. Y desde ese momento comencé a sentir como Dios me volvía a traer a sus manos, me volvía a traer a sus brazos. Y al inicio fue muy difícil porque me comencé a sentir muy triste por mucho tiempo y yo decía, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo, algo no está normal. Y recuerdo de que comencé a recordar todo aquello que Dios había hecho conmigo desde mi niñez y es impresionante realmente cómo eso te marca la vida, cómo Dios predestina las vidas para poder en algún momento decirte, yo no te elegí para eso que estás viviendo, no te escogí para que vos marcaras o escribieras tu vida, tu destino, sino que yo tengo algo más para vos. Y así me sentía yo en ese momento de que, bueno, no es esto lo que yo quiero, no es esto, aquí no me siento completa, no me siento plena. Y comencé a entender que era Dios llamándome, que era Dios diciéndome, vamos, necesito que entendás que no es esto lo que quiero para vos. Y desde ese momento Dios se comenzó a revelar a mi vida, comencé a tener un proceso de depresión muy difícil por causa de que tuve que dejar muchas cosas, tuve que desligarme de muchas personas, pero sin embargo hasta el día de hoy me puedo dar cuenta de que todo eso ha valido la pena porque al final Dios se proveyó de situaciones, de personas y hasta el día de hoy puedo decir de que Dios me ha posicionado en un lugar de honra por todas esas situaciones que dejé y por todas las personas que en algún momento aparté de mi vida para poder servirle. Y ese ha sido la mayor recompensa y el mayor pago, poder gozar de la verdadera felicidad que ahora me da el Señor y poder decir, Cecia, yo ahora sí, y a todas las personas que nos ven, ahora sí yo puedo decir de que me siento completa, me siento llena, me siento feliz, aunque muchas veces vivamos circunstancias, pero al final me doy cuenta de que Dios es la razón por la cual yo todos los días me despierto. Es como abrir los ojos y decir, Dios mío, hoy una vez más vos sos mi motivación para continuar. Y ver el cumplimiento de su promesa, trabajar todos los días para ver el cumplimiento de la promesa de Dios, es el motor, es esa esperanza, es esa fuerza, esa fortaleza que todos los días me impulsa a seguir. Amén, gloria a Dios. Creo que lo resumiste muy bien. Recuerdo que nosotros te visitamos durante ese proceso. Yo estaba, digamos así, iniciando en el liderazgo de los jóvenes y fuimos y con otra muchacha más asustada. Sí, salimos asustadas de tu casa porque
ahorita estamos riendo no porque hayamos menospreciado ese momento, no, sino que nos alegramos porque verte ahora así, de esta manera, y expresarte de esa manera realmente es resultado de la obra que Dios ha hecho. Recuerdo que te visitábamos y no eras vos ni siquiera que nos hablabas, porque no podías ni siquiera interactuar con nosotros. Creo que lo que estabas pasando en tu interior te impedía socializar aún con las personas. Recuerdo que era tu mamá quien nos decía: ayuden, oren por ella. Realmente la hermana María Auxiliadora estaba muy preocupada. Pero ¿por qué estamos remarcando esta historia? ¿Por qué les estamos contando acerca digamos así, el contexto o el pasado? Yo escribía antes de iniciar el programa y se lo comentaba a Ashley: hay heridas que en un momento se produjeron en nosotros, hay heridas que sucedieron, que nos pasaron, y que Dios, por su poder y su gran amor, las ha sanado. Y pues de alguna manera queda la señal. Después de una herida, ¿qué queda? Queda una cicatriz. Y hoy ella está mostrando su cicatriz a ustedes para evidenciar que Dios es real y que Él aún sigue salvando y sanando y restaurando nuestra identidad. Si me pongo a pensar, a mí me pone a pensar mucho tu testimonio, porque de alguna manera estuvimos cerca de Él y nos compartías a veces en momentos que he llegado a tu casa. Siempre compartimos de cómo Satanás en esos momentos lo que quería era destruir completamente tu identidad. Era, como decía, alejarte del propósito. Era distorsionar realmente cómo Dios te estaba viendo. Y hoy podemos verlo, y en la iglesia, la manera en que le servís al Señor, podemos ver que todo eso Satanás quería destruirlo. Yo sé que en muchas ocasiones me has platicado de que venían pensamientos a tu mente de decir lo contrario. Y sobre eso vamos a estar reflexionando, de que a veces los procesos son necesarios para encontrarnos con Dios. ¿Crees, Ashley, que el proceso que pasaste fue necesario para encontrarte de manera real con Dios, o fue algo que simplemente sucedió? Hay veces que nosotros los chavalos decimos, o algunos solemos decir, bueno, porque pasó, pues, pero yo creo que hubo un propósito en medio de eso. Yo creo que todos en algún momento nos preguntamos y como que entramos en esa meditación de decir: si yo no hubiese cometido tal cosa, tal vez no hubiese vivido esta experiencia o algo. Pero sin embargo, Dios es experto de servirse de circunstancias de nuestras vidas que probablemente nosotros no tengamos el control completo de ello, por decirlo así. Pero sin embargo, Dios es tan detallista con nosotros que Él se provee de cualquier cosa que nosotros hagamos, sea para bien o para mal, pero Él siempre busca el bienestar de nosotros. Y pues la verdad es que obviamente, como te comentaba, yo me adelanté a muchas cosas, obviamente a muchas cosas que no me correspondían vivir. Y todo eso al final se sabía que no iba a terminar bien, pero sin embargo me doy cuenta ahora de que todo eso era necesario para hoy formar esa fortaleza, ese carácter, esa identidad en mi vida. Que de hecho te he comentado muchas veces de que era una muchacha que mucho carecía de identidad. Tenía muy baja autoestima, literalmente el enemigo me bombardeaba con pensamientos como de que, y me disculpan si va a sonar fuerte esto, pero literalmente así me hablaba el enemigo a mi cabeza, a mis oídos, y me decía: sos una basura, vos no servís, mejor mátate. Yo me acuerdo que para ese entonces todavía estaba en secundaria, te lo comentaba, y muchas veces cuando salía de clases agobiada, estresada, a veces no le ponía ni siquiera atención a las clases de tantos pensamientos que el enemigo ponía en mi cabeza, y me decía: tíratele a los carros porque vos sos una basura, no vas a salir de aquí. Entonces todo eso al final, por el momento parecía ser convincente, pero sin embargo dentro de mí había una voz que era más fuerte, que me decía: no, esto. Eso es lo que a mí me impresiona, porque comentábamos, como creo que hemos recalcado mucho que habíamos hablado anteriormente. Es que somos muy hablantes. Y es que me impresiona porque Dios jamás te dejó. Y yo sé que eso es real. Dios jamás te abandonó en ese momento. Y me decía, cuanto más me sentía más triste, más me acercaba a Dios. Cuando más te sentía agobiado, y más corrías a Dios.
yo creo que de alguna manera fue lo que Dios usó. Bueno, no sé si nos vayan a creer, pero Dios no es alguien que sea malo o diga solamente Dios usa cosas malas para acercarnos, pero realmente Dios sabe cómo, Él sabe cómo obra con cada uno de nosotros. Yo anteriormente también comentaba y decía, yo también pasé un proceso con mi familia y eso me permitió acercarme con Dios. Y volviendo a la idea principal, y es que es increíble como mientras más sentías esa necesidad en tu corazón, esa tristeza en tu corazón, más te acercaba a Dios. ¿Cuándo fue el punto en el que vos sentiste que esto era, te encontraste realmente con Dios? Bueno, yo me acuerdo que después de todo ese proceso de que al final el enemigo más me oprimía, pero Dios más me acercaba a Él. Y era como de que, bueno, Satanás utiliza algo para destruirte, sí, pero yo lo ocupo para acercarte más y canalizar todos esos sentidos a mi voz. Y yo me acuerdo de que comencé a todos los días a orar y decía, Señor, ayúdame porque realmente esto que estoy pasando es difícil. Uno como humano se debilita. Recuerdo que también no comía bien y hubo un tiempo que pasé hasta casi 15 días sin dormir, y cuando hablo sin dormir es que no podía dormir mis 8 horas completas con regularidad. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame porque esto no es fácil, esto no es sencillo, pero sin embargo ese proceso fue lo que más me acercó a Dios y lo que potencializó para que yo creara una relación tan fuerte con Dios que hasta el día de hoy eso es lo que ha marcado mi vida. Y yo me acuerdo de que comencé a entrar en devocionales todos los días en mi casa con mi familia, comenzábamos a leer la Biblia, comenzamos a leernos todo el Nuevo Testamento y ver cómo Dios venía afirmando sus pensamientos a través de su palabra, y de que aunque el diablo diga que eso es una basura, yo pienso que Dios tiene grandes cosas. Yo pienso que Dios tenía grandes cosas para mi vida y que Dios me lo marcara y que Dios me lo recalcara siempre a través de su palabra. Es impresionante cómo Dios nos cambia el destino, nos cambia las mentes, y ver cómo Dios crea un nuevo camino, un nuevo comienzo. Amén. A nuestras vidas conforme a su palabra. Y exactamente eso es lo que te iba a preguntar ahorita. ¿Qué fue lo que quedó marcado en tu corazón? Y pues, ya lo dijiste. Creo que Dios estaba removiendo lo que estaba, o pongámoslo así, te estaba sacando de la oscuridad su luz. Estaba restaurando aquello que parecía un cementerio, poniéndolo así. Imagínense algo, forma muy gráfica. Y yo sé que muchos que están escuchando nos han pasado procesos. De hecho, en programas anteriores comentaban hermanos Henry y Humberto que los procesos traen beneficio. Y yo creo que Dios en este proceso que pasaste transformó lo que estaba muerto, que el enemigo estaba destruyendo, que el enemigo estaba desfigurando aquello que él decía, voy a contaminar su mente, voy a contaminar su corazón, voy a hacerle creer algo que no es. Y pensaba que te tenían en sus manos, pero como decía, más te acercabas a Dios, y eso fue lo que quedó marcado. Amén. Y yo creo que en base a esta historia que hemos escuchado de Ashley, quiero decirles, si Dios lo hizo con ella, si Dios lo está haciendo aún contigo ahí, los puede seguir haciendo. Dios lo puede hacer contigo que estás ahí. No quisimos darle tanto énfasis al proceso, porque realmente lo importante es lo que Dios hizo, lo que Dios restauró, lo que Dios transformó, lo que trajo ese encuentro con Dios. Amén. Y yo creo que de la misma manera y aún más poderosamente o de una manera más fuerte puede hacerlo contigo. Y pues eso es lo que queremos compartir hoy contigo, que Dios puede hacerlo también, que sea el proceso que estés pasando, Dios quiere afirmar tu identidad, Dios quiere afirmar quién eres realmente. Ashley, hemos escuchado a muchos jóvenes decir, no sé realmente qué es lo que voy a hacer, no sé realmente hacia dónde voy. ¿Cómo podrías definir ahora, siendo transformada con el Señor, teniendo ese encuentro que tuviste con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes ahora definir tu vida? Vamos a tener próximamente, vamos a tirarle ahí un spoiler, en nuestra iglesia tenemos un campamento en estos meses y reflexionábamos con los muchachos, es que Él nos ha dado nueva vida y nueva identidad. ¿Cómo ahora puedes definir lo nuevo que ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha significado para vos salir de ese proceso para hoy vivir una nueva vida en Él?
Amén. Yo creo que Dios es tan Dios que Él convierte de nuestras más vulnerables debilidades en nuestras mayores fortalezas. Y ahora que pensándolo bien, y el enemigo nunca va a estar tranquilo con lo que Dios afirma, con lo que Dios aprueba, con lo que Dios establece, y Él siempre va a querer romper los principios que Dios crea. Pero sin embargo, la mayor ganancia que yo he podido tener, y cómo yo puedo decir ahora yo me siento feliz, es poder ver cómo creo que eso es lo que más me gusta de Dios, que Dios ocupa vasos quebrados, ocupa personas que vienen, y me llama la atención porque casualmente mi nombre, Ashley, significa renacida de las cenizas. Y eso me gustaba mucho porque un día yo reflexionaba y yo decía, Señor, literalmente me sacaste de las cenizas, porque no tenía destino, yo me sentía literalmente desorbitada en algún momento de mi vida, y ahora poder decir, tengo una dirección, tengo un camino, tengo un propósito, tengo una esperanza por la cual yo vivo todos los días, y poder ser una emisora de las buenas nuevas del Señor, de poder compartirle a otros jóvenes y poder ser de bendición para ellos. Creo que ha sido lo que Dios me permitiera servir dentro de mi iglesia local. Amén. También, y poder ver cómo otros jóvenes se levantan y ver cómo otros jóvenes se afirman. Y creo que eso me ha impulsado para verlos aún de mayor manera, incluso mejor que yo, más metidos, más llenos del Espíritu Santo, una juventud hambrienta del Señor. Yo sé lo que es tener hambre del Señor, y creo que ese es mi mayor anhelo, poder ver una juventud que se levante en pos de buscar al Señor en la intimidad, de poder conocerle, de poder conocer los tesoros, conocer la voz de Dios. Creo que ahora después de que el enemigo me quisiera matar con su voz, ahora el mayor tesoro que yo tengo es la voz de Dios. Amén. Porque la voz de Dios es la que me afirma, la voz de Dios es la que me impulsa, y la voz de Dios es la que me hace tener identidad siempre. Amén. Yo les invito a que nos acompañen, si tienen, como les decíamos al inicio, con su Biblia, y quisiera leerle esto que es lo que necesitamos todos escuchar, porque como le decía Ashley, nos hemos encontrado con muchos jóvenes que tal vez literalmente o verbalmente, no lo dicen, pero realmente están viviendo una crisis de identidad en su interior. Recuerdo que también en mi adolescencia viví esos momentos en los que uno decía, no parezco lo que quisiera ser, o no estoy viéndome como realmente quisiera. A veces estamos rodeados de tantas cosas del mundo que queremos nosotros adoptar identidades equivocadas, pero la respuesta siempre está en su palabra, que Él nos afirma y nos dice, Efesios 1:4, dice, desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo, y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y el versículo 5 dice, y nos designó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Y esa es nuestra identidad en Cristo. Venimos después de todo lo que sucedió, y no solamente aplicándolo desde que lo que vos viviste, Ashley. Todos hemos vivido momentos de oscuridad, y por medio de Cristo Él nos ha traído a su luz, y ahora nos afirma como sus hijos. A mí me parece increíble porque yo me imagino a mí misma entrando a mi casa en confianza. Cuando ustedes llegan a su hogar, saben que están en su casa, saben que está su papá o su mamá ahí, y entran con confianza. Esa misma manera yo así interpreto la identidad, como cuando uno entra a un lugar de confianza, cuando sabe el lugar donde está y quién es delante del Señor. Somos hijos de Dios. Amén. Somos herederos, y hay un versículo también en 1 de Pedro que dice, somos real sacerdocio. El mundo dice muchas cosas. El mundo está diciendo, vas a ser un fracasado, y el Satanás se aprovecha de esa crisis que tenemos de identidad para destruirnos y realmente alejarnos de lo que Dios está diciendo. Ashley, ¿qué podrías decirle a esos muchachos que están pasando, o también hermanos que han llegado a la iglesia, o adoradores que están escuchándonos, que aún sienten que su identidad
se tambalea o que su identidad todavía no está firme, está tal vez está siendo fundada sobre la arena. ¿Qué podríamos decirle o qué hay en tu corazón decirle en base a tu experiencia, a lo que Dios ha afirmado a través de su encuentro, para que ellos afirmen su identidad y podamos entender quiénes somos delante del Señor y lo que debemos hacer? Sí, creo que una de las mayores, por decirlo así, a los mayores miedos a los que nos enfrentamos muchas veces es a lo que el mundo pueda pensar de nosotros. Y que por mucho que hagamos, por mucho que nos esforzamos, siempre hay un rechazo, siempre hay un no, siempre hay un no sos suficiente, siempre tenés que hacer esto, tenés que cambiar esto para poder ser aceptado. Pero lo principal y lo que yo pienso que lo que nos da identidad en el Señor es poder saber quiénes somos en Él. Quiénes somos en Él, para qué fuimos creados, para qué fuimos llamados. Y a mí, hasta el día de hoy, lo que más me ha dado identidad y lo que yo puedo decir, esto te va a dar identidad, esto es lo que Dios quiere que conozcas para poder conocer cuál es tu destino, cuál es tu propósito, cuál es tu guía, cuál es tu visión en este mundo. Es poder conocer a Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Y es que aunque el mundo siempre diga, vos sos feo, vos sos esto, vos sos lo otro, vos no clasificás en este ambiente, en este entorno, al final no es necesario esforzarnos para poder ser agradables ante las personas, sino poder tener ese esfuerzo para poder acercarnos a Dios y poder ser aprobados por Él. Amén. Y que nos acerquemos constantemente a Él, porque nosotros con sinceridad acá podemos decirle lo que Dios está diciendo de nosotros, pero no hay mayor fuerza o digamos así influencia que tiene cuando vamos al altar, vamos a su presencia y Él nos afirma a nosotros. Por acá nuestra intención es bendecir a ustedes a través del mensaje, pero yo te invito a que corras al altar, que corras a su presencia y permitas que Él afirme tu identidad. Eso sucedió conmigo y hoy lo compartimos también con Ashley. La única manera en la que podemos encontrar afirmación en nuestra identidad y comprender aún más para qué fuimos creados y el propósito que Dios tiene con nosotros es ir constantemente a encontrarnos con Él, a tener momentos en su presencia, porque como decía Ashley, estamos rodeados y no solamente los jóvenes están siendo influenciados con esto, sino que todo aquel que tiene contacto con lo que está allá afuera, de querernos desenfocar, distorsionar, cambiar. Pero este es un llamado a que constantemente siempre estemos siendo afirmados en Él. ¿Ven? Porque hoy podemos estar acá, Ashley, pero también hay momentos en que nos hemos sentido que nuestra identidad se ha movido, que nuestra identidad ha tambaleado y creo que la mayor solución, vuelvo a recargarlo, es regresar al Señor, regresar. Si estás apartado y sentiste que tu identidad la cambiaste por agradar a otros o tu identidad la adaptaste para encajar, yo te invito a que llegues al Señor donde Él está y permitas escuchar su voz, escuchar su palabra, para que Él te afirme y puedas entender realmente quién eres en Él. Sí, y es interesante, Cecilia, lo que comentabas, porque creo que también incluso los que estamos dentro de la iglesia, a veces pensamos de que ya nuestra identidad, obviamente que nuestra identidad en Cristo tiene que estar afirmada, pero también muchas veces recibimos esos bombardeos del enemigo donde te dice, pero lo que estás haciendo no es suficiente, al final estás trabajando en balde, no estás dando todo lo que Dios quiere que vos des. Y creo que los líderes, las personas que estamos al frente de una asociación, de una directiva, también nos enfrentamos con esto, pero ir a nuestro origen, ir a aquel que nos forma, que nos fortalece y nos direcciona, siempre volvemos con mayor dirección y creo que venimos con una revelación de lo que tenemos que hacer y de lo que debemos de hacer para poder volver a afirmarnos en esa identidad y estar seguros en ella. Amén. Y es que decías una palabra clave, el origen. No podemos ir hacia otras fuentes porque no van a tener la respuesta. Solamente Dios, que nos creó y sabe y dice que desde el vientre Él nos conoció. ¿A quién más vamos a preguntarle? ¿A quién más? Solamente a Él, porque en Él está nuestra respuesta. Él es nuestra fuente y lo leíamos en el versículo, dice,
Desde antes que formara el mundo, yo ya tenía un plan. Yo ya había pensado en ti y había pensado en lo que iba a hacer contigo. Así que ha sido un programa de mucha bendición. Vamos a seguir reflexionando todo este mes acerca de cómo el encuentro con Dios, cómo estar constantemente en la presencia del Señor transforma nuestras vidas.